delimitada por la viscosidad, va a depender más de la viscosidad y de la longitud del vaso. También va a depender, pero indirectamente, del radio del vaso. ¿Qué nos quiere decir en esta ecuación? Mientras mayor sea la viscosidad, mayor va a ser la resistencia. Mientras mayor sea la longitud del vaso, va a ser una mayor resistencia. Pero mientras mayor sea el radio del vaso, va a haber una menor resistencia. Aquí es indirectamente proporcional. Si recuerdan los que le comenté, el radio del vaso es directamente proporcional con el flujo. A mayor radio, mayor flujo, pero aquí es diferente. A mayor radio, menor resistencia vascular. Hay dos tipos de resistencias que podemos ver en todo nuestro organismo. Tenemos las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. Las resistencias en serie se va a dar a nivel de la microcirculación, a nivel de pequeños vasos sanguíneos, que son la arteriola, los capilares, las vénulas y la vena. Y las venas pequeñas. ¿Por qué? Porque aquí no se requiere o no se necesita una mayor velocidad, un mayor flujo, sino lo que necesitamos aquí es una mayor área, una mayor distancia por donde se pueda intercambiar esos nutrientes que van a ser llevados a nuestros tejidos. Es por ello que la resistencia aquí va a aumentar. Las resistencias en series es la suma de cada una de estas resistencias. Entonces, cuando hay una resistencia en serie, la resistencia aumenta. Pero ¿qué sucede cuando hay una resistencia en paralelo? Las resistencias en paralelo son para que haya un mayor flujo, una mayor velocidad en nuestro organismo. Y esto va a favorecer al retorno venoso, a que la sangre que fluye por todo nuestro organismo a través de grandes vasos, como son los vasos cerebrales, los vasos de las arterias coronarias, las renales, los vasos de nuestro sistema intestinal, todo ello, necesitamos que la resistencia sea casi nula para que haya un mayor flujo, una mayor velocidad y pueda recorrer por todo nuestro organismo en un menor tiempo. Aquí lo que necesitamos es velocidad. Entonces, resistencias en serie, resistencia aumentada. Resistencias en paralelo, resistencia disminuida para favorecer el retorno venoso al corazón. Aquí unos conceptos importantes que yo los voy a dejar es el PPT para que los puedan revisar. Vamos a ir continuando. Ahora vamos a abundar acerca del sistema venoso. Ya hemos visto los conceptos básicos para que podamos ya ver temas un poco más amplios, ¿no? Vamos a comenzar primero con una diferencia entre arteria y vena. Como ya les comenté hace poco, la arteria son vasos sanguíneos de presión, son vasos que van a resistir grandes presiones. ¿Por qué? Porque va a manejar mayor velocidad. En cambio, en una vena, la vena son vasos de capacitancia, son vasos de almacén de volumen, de sanguíneo. La principal diferencia que tenemos entre una arteria y una vena es que su capa muscular o su capa media, su túnica media, es más gruesa en las arterias. En cambio, una vena es más fina para que tenga esa capacidad, esa facilidad de distenderse. Su capa subendotelial es elástica en las arterias. Las arterias son vasos elásticos. Y en las venas va a haber una presencia de válvulas. ¿Para qué serán estas válvulas? Ahorita les voy a explicar. Como ya les comenté, las arterias son vasos que soportan grandes presiones. Esas grandes presiones le permiten una mayor velocidad a través de todo nuestro organismo, por lo cual a la hora de vencer la gravedad no les es difícil. Sin embargo, las venas son unos vasos sanguíneos que no manejan esas presiones. Por lo tanto, más que todo en miembros inferiores, necesitan vencer esa gravedad para poder retornar toda la sangre al corazón. Es por ello que tiene presencia de válvulas. Estas válvulas permiten que una vez que asciende la sangre e intenta reflujar a los miembros inferiores, estas válvulas se van a cerrar. ¿Para qué? Para que se acumule aquí. Y nuevamente, a través de ya sea de muchos mecanismos de retorno venoso, van a ascender y nuevamente, cuando se acumulan aquí e intentan regresar, retornar, estas válvulas se cierran. Y eso permite que pueda así ascender poco a poco hacia el corazón. Obviamente eso sucede en segundos, ¿no? Pero para en cuestión de aprendizaje, eso sucede más que todo así. Ese es el mecanismo, la importancia de la válvula venosa. Las válvulas impiden ese reflujo de la sangre a los miembros inferiores, básicamente, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando empieza a haber una válvula insuficiente?
esa inmovilidad de la sangre venosa, va a generar trombos a nivel de estas válvulas. ¿Por qué? Porque la válvula es insuficiente, la válvula no se cierra completamente y entonces la sangre empieza a retornar, empieza a acumularse y empieza a ver estos trombos acumulándose más que todo en los miembros inferiores, en los miembros en donde afecta esta gravedad. Vamos a ver un poco sobre insuficiencia venosa, qué pasa cuando las válvulas, el compromiso es aquí en las válvulas. Esas válvulas son insuficientes, o sea, como ya les comenté, no se cierran completamente. Entonces, se empieza a acumular sangre en los miembros inferiores. Aumenta la presión a nivel de la presión venosa a nivel de los miembros inferiores. Aumenta la presión hidrostática. ¿Y qué genera? Genera edemas. Esos edemas que se pueden ver como varices, como esas acumulaciones a nivel de los miembros inferiores, básicamente. ¿Por qué? Porque va a dificultar el retorno venoso. El retorno venoso que no se llega a generar porque estas válvulas no se cierran completamente y así no puede ascender la sangre. ¿Qué pasa cuando uno de esos trombos, que ya les comenté que se formaba porque no fluía la sangre, no fluye la sangre, se empieza a acumular esa sangre generando trombos por esa acumulación, porque está la sangre estática a nivel de esas zonas? Esos trombos se pueden llegar a romper y empiezan a viajar a través de todos los miembros inferiores, viajan y llegan hacia el corazón, a la aurícula derecha, bajan al ventrículo derecho y cuando viajan a nivel del tronco pulmonar, de la arteria pulmonar, pueden llegar a nivel de los pulmones, se puede acumular ahí, puede obstruir estos vasos sanguíneos. ¿Qué genera? Genera un tromboembolismo pulmonar, porque obstruye ese vaso sanguíneo y no hay una correcta circulación a nivel de estas zonas del pulmón, que nos genera una complicación que es el tromboembolismo pulmonar. ¿Debido a qué? A una falla o a una insuficiencia valvular que genera una trombosis venosa profunda y se complica como tromboembolismo pulmonar. Como le expliqué, esos son edemas que se generan por esa misma acumulación que hay de sangre que aumenta la presión hidrostática y que genera edemas. Esos edemas se pueden percibir o se pueden observar así. Continuando ahora sí, viendo ya el retorno venoso, ¿qué sucede como normalidad? Normalmente cuando una válvula sí funciona correctamente, hay 5 mecanismos que son importantes a la hora del retorno venoso, en el cual regresa la sangre al corazón. Que el retorno venoso también podemos mencionarlo como la precarga que llega a la aurícula derecha en el corazón. 5 mecanismos importantes: la succión cardíaca o la bomba cardíaca, la gravedad, pero la gravedad no aquí de miembros inferiores, sino en la porción superior a nivel del corazón, ¿no? Ya sea a nivel de la cabeza, de los miembros superiores, del cuello, la bomba del músculo esquelético, la gradiente de presión y la bomba respiratoria o torácica. En la bomba cardíaca, si ayer han prestado atención a una parte muy importante que mencionó Marco en sus diapositivas, que es la teoría de estas bandas, ¿no? Estas bandas funcionan tanto como para expulsar la sangre del corazón, como para la hora de estirarse, generan una succión en donde una presión negativa se podría decir que está ahí en el corazón y empieza a absorber, empieza a jalar toda la sangre a nivel de todo nuestro organismo y esto aumenta en la fase de llenado rápido de la aurícula. Entonces, esta succión que genera esta disposición del músculo cardíaco genera esta succión que favorece el retorno venoso hacia el corazón o la aurícula derecha. La gravedad, como ya les comenté, favorece a nivel de los miembros superiores, tanto de la cabeza, el cuello y esta zona de los miembros superiores. Tenemos también la bomba del músculo esquelético. La bomba del músculo esquelético es básicamente cuando el músculo, a la hora de contraerse, empieza a empujar estos vasos sanguíneos, bueno, principalmente las venas. ¿Para qué? Para que puedan, ¿cómo decirlo?, estrujirse y puedan aperturar estas válvulas siguientes y subir, así ascienden, empiezan a ascender
de este vaso sanguíneo, esta válvula se abre, asciende la sangre, se cierra esta válvula nuevamente, se contrae los siguientes músculos que son más superiores y así asciende la sangre al corazón. Esta bomba de músculo esquelético principalmente se activa cuando nosotros estamos caminando, cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de ejercicio, esta bomba se activa, o simplemente cuando estamos en movimiento. La bomba torácica, eh, para los que ya hemos llevado este respiratorio, o bueno, para los que no les explico, al momento de que nosotros inspiramos, ya sea voluntario o involuntariamente, se genera una gradiente de presiones negativas a nivel de nuestra caja torácica. ¿Para qué? Principalmente para poder absorber el aire que está en el exterior. Pero también esta gradiente o esta presión negativa que se genera en nuestra caja torácica también es un tipo, actúa como un tipo de succión en donde favorece el retorno venoso de todo nuestro organismo. Y a su vez, como el diafragma va a descender en el momento de la inspiración, en toda la cavidad abdominal se va a comprimir y esto a su vez va a comprimir los mismos vasos sanguíneos que están dentro de aquí y esto va a favorecer de que pueda retornar la sangre al corazón. Este retorno venoso se favorece por dos cosas, por la inspiración, por esta gradiente negativa, por esa presión negativa que hay a nivel de la caja torácica, como también a nivel abdominal. La venoconstricción, que es principalmente cuando se aumenta el tono del sistema nervioso simpático, ya sabe, a través de los receptores alfa 1 que generan vasoconstricción a nivel venoso, aumenta la presión venosa. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se han contraído, esto favorece la velocidad del retorno venoso, aumenta el retorno venoso y aumenta la presión diastólica final o la precarga o el retorno venoso. Pero ¿qué sucede cuando este sistema nervioso no funciona correctamente? A eso lo vamos a denominar disautonomía. ¿Qué sucede en una disautonomía? Cuando tenemos a un pariente o una persona, un conocido ya de avanzada edad, es poco probable de que no presente esto, ¿no? Casi la mayoría de personas puede presentar esto como disautonomía, es una falla del sistema nervioso simpático. ¿Qué sucede? Cuando esta persona está echada en su cama y de la nada, o por un movimiento brusco en el cual se levanta, al no favorecer este sistema nervioso simpático, no se contraen bien las venas que están a nivel de su cerebro, las venas cerebrales no se van a contraer correctamente y entonces esta sangre no va a regresar al corazón, tampoco va a salir con la correcta. Como hay menos retorno venoso, no hay mucho volumen a la hora de expulsar del corazón, esta sangre no es suficiente, no llega suficiente sangre a nivel del cerebro. Como no llega suficiente sangre a nivel del cerebro, puede presentar que un desmayo. Presenta un desmayo y a eso se le va a denominar hipotensión ortostática. Cuando hay una disautonomía, es casi probable que haya una hipotensión ortostática al haber este movimiento brusco en el cual esta persona está echada, se levanta rápidamente, no tiene un buen tono simpático, no hay una vasoconstricción eh, favorable, entonces no va a haber un correcto retorno venoso, no hay mucho volumen a nivel del corazón, no hay mucha precarga. Entonces, ¿qué va a presentar? No va a presentar mucha eyección, no va a haber mucho volumen sistólico, por lo cual esta persona no va a nutrirse correctamente del cerebro y puede presentar un desmayo. Hipotensión ortostática. Es la presencia de una disminución de alrededor de más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y más de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Ahora, la presión venosa central. La presión venosa central es esa presión que llega a nivel de la aurícula derecha. Son casi similares y es por ello que la presión venosa central es la presión que está en la aurícula derecha. Esta presión en la aurícula derecha va a tener una relación casi directa con las venas yugulares, por no decir que es la misma, porque, bueno, no puse la imagen, pero si tenemos esa imagen en nuestra cabeza, las venas yugulares están
casi en la misma altura que la aurícula derecha, están casi en una misma relación con la aurícula derecha y es por ello que la presión venosa central se va a ver reflejada en la vena yugular. Pero vamos, esta presión venosa central debe ser menor a la presión que hay en las vénulas o en las venas. ¿Por qué? Porque necesitamos, como ya les comenté al comienzo, esa gradiente de presión. Necesitamos esa gradiente de presión para que haya un correcto retorno venoso a nivel del corazón, a nivel de la aurícula derecha. ¿Qué factores van a incrementar? Una hipervolemia, un aumento de la cantidad de volumen de líquido que tenemos en nuestro sistema, que es básicamente el volumen sanguíneo. Eh, un neumotórax a tensión va a aumentar todo ello. ¿Por qué? Porque al aumentar esta presión, bueno, el neumotórax, al aumentar la presión a nivel de la cavidad torácica, este aumento de presión se va a reflejar también en la presión venosa, en la aurícula derecha. Ello no va a favorecer aquí hay una gradiente de presión, porque va a aumentar esa presión, va a aumentar esa presión y se puede asimilar a la presión de las vénulas. Y si no hay mucha gradiente de presión, como ya les comenté, no va a haber un correcto flujo, no va a haber un correcto retorno venoso hacia el corazón. La presión auricular, bueno, principalmente aquí estamos hablando de la aurícula derecha porque esta va a reflejar a nivel de todo el sistema. La aurícula izquierda es un flujo pequeño, es un flujo solamente hacia los pulmones, así que principalmente nos vamos a centrar en el flujo que hay a nivel de la aurícula derecha, en la presión auricular. ¿Qué va a incrementar? La contracción auricular. Cuando se contraen los músculos, va a aumentar esa presión. ¿Para qué? Para que pueda vencer la presión que hay en el ventrículo derecho y pueda fluir la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. El cierre de la válvula tricúspide. Cuando se cierran estas válvulas, va a empezar, bueno, ya está retornando la sangre al corazón. Como está cerrado esto, se va a acumular la sangre de aquí, se va a acumular, va a haber un mayor volumen, por lo tanto, una mayor presión. ¿Qué factores van a disminuir la presión cuando la aurícula se relaja? Cuando la aurícula se relaja, va a disminuir la presión. Cuando se apertura la válvula tricúspide, lo contrario, ¿no? Va a empezar a fluir la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Este punto es muy importante y necesito que me presten atención en esta zona, que es la morfología de la presión venosa yugular. Está, está mediado por tres ondas y dos depresiones, la onda A, la onda C y la onda V. Aquí vamos a empezar con la onda. La onda A se referencia a que, aquí para que me vayan siguiendo, a una contracción auricular. Todo esto va a ser el ciclo cardíaco, ¿verdad? Así que vamos a mencionarlo rápidamente. La contracción auricular, ¿por qué? Porque aumenta la presión. Acuérdense de que estamos viendo ahorita presión venosa yugular. Si hablamos de presión venosa yugular y les comenté que la presión en la vena yugular va a ser la misma, va a reflejar la presión venosa central. Y esa presión venosa central, estamos hablando básicamente que es la presión que hay en la aurícula derecha. Entonces, si la aurícula derecha se contrae, va a aumentar esa presión, ¿verdad? Y eso se va a reflejar como una onda. Por lo contrario, si la presión en la aurícula derecha disminuye, vamos a verlo como una depresión. Entonces comenzamos. Contracción de la aurícula derecha, una onda, la onda A, va a disminuir porque no es, como saben, el corazón no se contrae de una manera sostenida. Entonces se contrae, luego se empieza a relajar. Pero ¿qué pasa? Al momento de que quiere vencer la presión que hay a nivel de las válvulas para que se pueda aperturar, va a generar otra presión que va a aumentar, pero es una presión ligera y esta se va a reflejar como la onda C. Y una vez que que ya ha llenado todo, bueno, que ya ha llenado todo el ventrículo, es en donde vamos a ver su primera depresión, porque ya ha sido, ha vaciado todo ese volumen sanguíneo que tenía a nivel de las aurículas. Ese es el seno, bueno, la depresión X, ¿no? Aquí ya estamos en la sístole. Aquí ya eyectó el ventrículo
Y pese a eso, las aurículas se siguen llenando, ¿no? Se siguen llenando y empiezan ¿a qué? A aumentar su presión, porque a mayor volumen sanguíneo que se ha recolectado, hay un mayor aumento de esa presión. Entonces, llegamos a otra onda. Qué es esta onda? Es el llenado sistólico de la aurícula. Cuando ya llegó a todo su pico de volumen a nivel de las aurículas, porque en la sístole, mientras va eyectando el ventrículo, la aurícula se va llenando. Entonces, esa es esta otra onda que podemos ver, que es la onda V. Desciende nuevamente porque se está relajando para poder llenar el ventrículo. ¿Qué es esta onda Y? El inicio de la diástole, o sea, el comienzo del llenado ventricular. Cuando ya empieza a llenar en su fase de llenado rápido al ventrículo, se presenta otra depresión y volvemos nuevamente. Para que termine de expulsar todo su volumen sanguíneo, la aurícula se contrae nuevamente. Este llenado es pasivo, esta liberación también es pasiva al ventrículo, pero esto es activo porque se contrae la aurícula. Por eso es que esta onda A es la más grande porque es una contracción, es la sístole auricular, ¿no? Esta morfología es muy importante que conozcan y que la relacionen con los periodos del ciclo cardíaco. Esto ya es una comparación con el EKG y las fases, ¿no? De la morfología de la presión venosa yugular. Una vez acabado esta parte, vamos a comenzar ya con una fisiología un poco más microscópica, que es a nivel del endotelio. Comenzamos con términos muy importantes que quiero que se lo graben, que el endotelio es un órgano funcional. Antes se creía de que el endotelio era simplemente una capa que protegía a nivel interno los vasos, pero a nivel de las actualizaciones y de los nuevos avances científicos podemos saber de que este es un órgano funcional que tiene dos funciones muy importantes, que es asegurar la hemostasia a nivel de los vasos sanguíneos y también modular el tono vascular, que es una respuesta rápida a cambio de presiones, ya sea vasodilatación o vasoconstricción. Lo importante es que va a favorecer un flujo laminar o que va o que promueve este flujo laminar a nivel de los vasos sanguíneos. Hay dos factores muy importantes que van a ser sintetizados en el endotelio, que es la prostaciclina y el óxido nítrico. Estos dos componentes van a prevenir la adherencia celular. La adherencia celular es esa capacidad que tienen algunas células de pegarse a nivel de los vasos internos, ¿no? Que está recubierto por el endotelio. Entonces, estos dos componentes van a actuar ahí para que prevengan esta adherencia. Pero por lo contrario, si hay un daño a nivel del endotelio, también estos dos factores van a promover la adherencia celular, pero principalmente de leucocitos y también de plaquetas. El endotelio va a presentar unos cuerpos que son de Weibel-Palade, que van a secretar dos factores muy importantes. La selectina E, que va a promover la adherencia leucocitaria, pero siempre y cuando sea necesario, siempre y cuando hay un daño, y el factor de von Willebrand, que va a favorecer la agregación plaquetaria. Como ya les comenté, estos dos factores muy importantes, ya sea los leucocitos como plaquetas, siempre y cuando sean necesarios a nivel de un daño en el endotelio. Existen dos tipos de endotelio. Tenemos el endotelio normal o el endotelio sano y el endotelio activado. Va a haber una diferencia clave entre estos dos. Uno que mantiene la homeostasis en el endotelio normal, como ya les comenté. El endotelio activado, cuando hay un daño del endotelio, un endotelio disfuncional, va a ser proinflamatorio, protrombótico, proaterogénico. Su principal consecuencia de este es que va a favorecer una vasoconstricción, pero el endotelio normal, su principal acción, o bueno, su acción por excelencia es una vasodilatación a través de diferentes factores, ¿no? El óxido nítrico, la prostaciclina, el factor
eh, hiperpolarizante del endotelio. Y en cuanto al endotelio activado, aquí va a predominar la endotelina o la endotelina uno, ¿no? La endotelina uno que es el principal factor, ¿no? Otra comparación para que ustedes puedan ya ver que hay cuatro factores que van a favorecer en cuanto a la disfunción endotelial, que viene a ser la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes y el tabaco. Esos cuatro factores van a promover de que exista un daño a nivel del endotelio, pero este daño, quiero que se acuerden que no es un daño morfológico, no va a ser un daño en la alteración de sus componentes, sino es un daño funcional, es un daño que va a tener el mismo aspecto, pero que su acción va a ser distinta. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser su acción por excelencia de un endotelio alterado? Va a ser vasoconstrictor. ¿Qué va a hacer? Va a ser protrombótico, va a ser proaterogénico, va a favorecer la formación de placas de ateroma. Sus funciones principales, función de barrera, como va a recubrir la parte interna de los vasos sanguíneos, va a regular el tono vascular, tiene factores que van a promover la vasodilatación, tanto como la vasoconstricción, siempre y cuando sean necesarios. Es coagulante cuando lo requiere, cuando hay un daño, y también es un anticoagulante por excelencia cuando un endotelio está sano. Cuando no hay daño, es un anticoagulante. ¿Por qué? Porque previene o inhibe la adherencia de células a nivel del endotelio. Es metabólico porque aquí es donde va a pasar normalmente los, la- los lípidos como el LDL, va a pasar normalmente, pero naturalmente también debería de salir y eso también lo promueve. Es trófico porque en realidad es antitrófico porque previene la remodelación. Va a prevenir cuando hay factores en los que hay un daño constante, por naturaleza se genera una remodelación a nivel del vaso sanguíneo para que pueda resistir este daño constante. Pero el endotelio va a prevenir esto para que se pueda conservar su morfología del vaso sanguíneo. Controla la inflamación porque también cuando es necesario, cuando hay un daño, va a estimular a esta agregación, a esta adhesión de los leucocitos a nivel de esta zona. ¿Cuál es el principal factor del cual vamos a hablar del endotelio sano? Viene a ser el óxido nítrico. El óxido nítrico se dice que es un barómetro de cualquier riesgo de alguna enfermedad cardiovascular. Este óxido nítrico tiene todo lo bueno, ¿no? Es antiinflamatorio, es antitrombótico, es anticoagulante, es antihipertrófico y es un potente vasodilatador sanguíneo. El óxido nítrico es una forma de medir si nuestro endotelio está sano, si tenemos algún riesgo cardiovascular, si tenemos las condiciones necesarias y las cantidades necesarias de ácido nítrico en nuestro endotelio, vamos a tener un endotelio sano. Vamos a empezar con las acciones de los vasodilatadores, que los más comunes o los más llamativos, los más usados son el óxido nítrico, la bradiquinina o bradicinina, la prostaciclina o prostaglandina I2 y el factor relajante derivado del endotelio o hiperpolarizante. La prostaciclina va a actuar a nivel de, de la adenilciclasa, generando AMP cíclico. Ese AMP cíclico genera dilatación. El factor hiperpolarizante o factor relajante derivado del endotelio va a actuar a nivel de los canales de calcio, los va a inhibir. Al inhibir los canales de calcio no va a ingresar calcio, no va a haber una contracción y entonces, por ende, se genera una dilatación del vaso. Y el óxido nítrico va a actuar a nivel de la guaniliciclasa. Igual vamos a desglosar cada uno de ellos a continuación. Tenemos al más importante, grábense esto siempre, óxido nítrico es potente vasodilatador, es el más importante vasodilatador a nivel del endotelio. La L-arginina es bueno, por no decir su mayor precursor, a través de la sintetasa del óxido nítrico del endotelio, va a generar L-citrulina con óxido nítrico, pero
todo ello se va a activar siempre y cuando haya alguno de estos mensajeros, que viene a ser la acetilcolina, la serotonina. La bradykinin también, aparte de su acción propia que tiene, también estimula ello, también estimula la producción de óxido nítrico. Y sí, y el simple hecho de que haya un flujo sanguíneo o un shear stress, como lo quieran llamar, a nivel del vaso. Esto se genera todo ello cuando se genera, entonces se produce el óxido nítrico. El óxido nítrico viaja a través de las células musculares y aquí es donde estimula la guanilinato ciclasa. Y esta guanilinato ciclasa va a ciclar el GTP formando GMP cíclico. Y ese GMP cíclico va a promover la relajación o la vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Tenemos ahora a la bradykinin. La bradykinin va a estimular, como ya les comenté, la producción de óxido nítrico. Va a estimular todo, ¿no? Va a estimular la producción de óxido nítrico, va a estimular a la generación del factor hiperpolarizante derivado del endotelio, todo ello, ¿no? También va a estimular la formación de prostaglandina I 2 o prostaciclina, y todo esto genera una vasodilatación. Pero aquí hay un extra o un plus importante, que es que la bradykinin se va a degradar con una enzima que es la ECA o enzima convertidora de angiotensina. Esto es relevante a nivel de las personas que empiezan consumir yecas o los medicamentos que acaban en PRIL. Estos yecas van a inhibir a esta enzima. La bradykinin, o sea, por excelencia o por normal, con normalidad, con un mecanismo normal, debería estar activa y debería inhibir la bradykinin o, bueno, degradar la bradykinin con productos inactivos, productos de desecho, ¿no? Pero ¿qué pasa si consumes yeca? Esta yeca inhibe a esta enzima y al inhibir esta enzima, la bradykinin va a acumularse. La yeca es para, si bien es usado para este, degradar la angiotensina, porque de angiotensina 1 a angiotensina 2 se usa esta enzima, al consumir esta yeca o este medicamento, si bien va a inhibir la formación de angiotensina, también va a inhibir la degradación de la bradykinin. Entonces se acumula la bradykinin, empieza a haber vasodilatación y se genera esta vasodilatación, lo cual debería acabarse en un corto periodo. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de la bradykinin y la acción del óxido nítrico? Que la bradykinin es una acción lenta, es una acción que se genera en muy corto tiempo. En cambio, el óxido nítrico se genera rápido y dura esta acción. Es más perdurable, perdura más que la misma acción de la bradykinin. Ahora vamos a ver los vasoconstrictores, que por excelencia o el más importante, como su mismo nombre tiene, la endotelina. Endotelina o la endotelina 1, que es la más importante, es un potente vasoconstrictor del endotelio. Cuando la endotelina 1 está en una sobreestimulación, o sea, se está en una vasoconstricción constante, va a generar una remodelación, que es lo que no se quiere, lo que es lo que no necesita el vaso sanguíneo, lo que previene el óxido nítrico, lo que previene la prostacyclina, lo genera la endotelina. Estos dos son, por así decirlo, reforzando este término, son antagonistas. Mientras que la endotelina es un prolongada o una sobreestimulación, lo contrario lo genera el óxido nítrico. La endotelina 1 se activa a través de una proteína G, fosfolipasa C, y esto divide en inositol 1 con trifosfato, y todo ello genera la cadena de calcio a nivel de la célula, y ese calcio acumulado en célula genera una vasoconstricción y a largo plazo una proliferación celular o una remodelación a nivel de los vasos sanguíneos. Si hay un remodelado a nivel de los vasos sanguíneos, ese vaso sanguíneo va a ser más grueso, va a tener una pared más fuerte, y esto va a generar una hipertensión arterial, por lo que el mismo vaso sanguíneo no es tan fácil, no es tan sencillo de vasodilatarse. No va a poder haber una regulación a nivel de este, y entonces se va a generar esta hipertensión. La angiotensina 2 también es un vasoconstrictor,
pero va a tener dos tipos de receptores. Va a tener un receptor AT1 y un receptor AT2. La angiotensina 2 debería actuar de una manera rápida y debería ser degradada. La angiotensina 2 genera toda su cadena de bioquímica, lo cual termina con una contracción, con una acumulación de calcio a nivel celular y una contracción rápida de- del vaso, del vaso sanguíneo, generando una vasoconstricción. Pero ¿qué sucede cuando la angiotensina 2 prevalece o tiene una acción más prolongada? Empieza a activar receptores de AT2. Y estos AT2 son receptores que desencadenan o tienen receptores que van a desencadenar respuestas o señalizaciones tróficas, o sea, de remodelado. Ese también, tanto como la endotelina 1, también tiene una acción de remodelado, que si es activado por mucho tiempo, va a generar esta acción trófica, este remodelado a nivel del vaso sanguíneo, pudiendo generar una hipertensión a largo plazo. Tenemos también el tromboxano 2. El tromboxano 2 es, además de vasoconstrictor, es un potente agregador plaquetario. Este se tiene tanto en el endotelio como también en las plaquetas principalmente, ¿no? Está implicado en procesos de trombosis. Como ya les comenté, cuando hay una acumulación o cuando no hay un flujo de sangre, se empiezan a generar estos trombos por la acción del mismo tromboxano. Y también tiene una acción muy importante a nivel de la esteroesclerosis, que ya les voy a explicar un poco más adelante sobre el proceso de la formación de estas placas de ateroma, ¿no? El tromboxano, acuérdense, vasoconstrictor y es un potente agregador plaquetario principalmente. ¿Qué funciones tiene el endotelio a nivel de coagulación como anticoagulación? Miren, aquí otra vez dos agentes muy importantes, óxido nítrico y prostaglandina I2 o prostacyclina. Estos dos agentes son anticoagulantes. Cuando no es necesario, cuando no hay un daño, son anticoagulantes, pero cuando hay un daño en el endotelio, empiezan a generarse estos metabolitos como el tromboxano 2 para que favorezca esta agregación plaquetaria y para que también empiecen a estimular a los agentes leucocitarios que puedan venir a revertir este daño, ¿no? Tienen doble acción el endotelio. Cuando no se requiere, cuando no hay daño, es anticoagulante. Pero esos factores también estimulan la coagulación cuando hay un daño. O sea, aquí hay un equilibrio, hay una homeostasis a nivel del endotelio. ¿Cuál es su rol metabólico de este mismo endotelio? El rol metabólico va a radicar principalmente o más importante en el metabolismo del LDL. Como sabemos, el LDL ingresa aquí, se oxida, forma estas células espumosas. Cuando se tiene un endotelio disfuncional, cabe recalcar, se generan estas células espumosas, pero si no hay un daño, el LDL ingresa, se deposita y luego sale. Ingresa y sale. Ese es su correcto rol metabólico a nivel del endotelio sano, pero cuando hay un endotelio disfuncional, cuando hay un daño, el LDL va a ingresar dentro del endotelio, va a pasar la capa íntima, aquí se va a oxidar, el LDL oxidado genera un daño, un estrés oxidativo en donde ingresa el monocito, se convierte en macrófago a nivel de los tejidos, se llena de todo este LDL oxidado y se muere y se forman las células espumosas, que son macrófagos con mucho cantidad lipídica dentro de su citoplasma. Esta célula espumosa se empieza a depositar aquí adentro y va a empezar a proliferar. Pese a que se muere, empieza a llamar, empieza a liberar citoquinas y esas citoquinas atraen a más monocitos que se transforman en macrófagos y sucede lo mismo, y sucede lo mismo, y sucede lo mismo así, hasta que empiezan a sobresalir a nivel de la luz. Y esto a esta sobresalida que tienen de esas células, es como esta acumulación de material lipídico dentro del endotelio, dentro de de la capa íntima de los vasos sanguíneos, se va a llamar placa de ateroma.
no bueno, la disfunción endotelial se, se da, ya saben, por estos factores. Volvemos a repetir porque son muy importantes a nivel de diabetes, dislipidemia, tabaco, hipertensión y edad. La edad es algo con lo que ninguno de nosotros podemos enfrentar, es algo que sí o sí va a suceder en nuestro organismo. Mientras más edad empiezan a fallar nuestros órganos, empiezan a fallar nuestro sistema y todo ello como caminito, ¿no? Como escalerita empieza a dañarse cada uno. Con la edad no podemos hacer nada. Con el tabaco sí. El tabaco va a generar mucho daño a nivel del endotelio, generando esta disfunción endotelial. El tabaco sí lo podemos evitar, pero la dislipidemia, la diabetes y la hipertensión es algo que solamente podemos controlar. La disfunción endotelial se va a caracterizar por una decadencia o por una degradación, por un bajo almacenamiento, baja cantidad de óxido nítrico que tenemos en nuestro sistema y por ende va a predominar la endotelina. No es que hay una acumulación, no es que hay una sobreproducción, sino es que va a predominar la endotelina con el óxido nítrico, sobre el óxido nítrico. Como ya sabemos, no es un cambio morfológico, sino es un daño a través de sus funciones. Es una disfunción que tiene ese endotelio. No hay ningún cambio morfológico. Y ese va a ser va a ser el precursor de muchas enfermedades cardiovasculares, entre ellas hipertensión, la aterosclerosis. Y como ya les comenté, un endotelio enfermo también puede generar una disautonomía. ¿Por qué? Porque a nivel del endotelio es en donde va a llegar estas estimulaciones de las fibras nerviosas. Si el endotelio no está en un en una correcta función, no va a responder a estas estimulaciones, no va a generar estos materiales vasoconstrictores ni vasodilatadores, por lo tanto, no va a responder a estos estímulos que tiene a través del sistema nervioso. Eso es en cuanto a endotelio, y si es que hasta aquí no tienen alguna duda o pregunta o algo que quieren que les aclare, vamos a tomar unos 5 minutos, si es que no hay ninguna duda, unos 5 minutos para que puedan descansar, puedan tomar agua y podamos continuar con con la otra parte que nos queda por mencionar sobre fisiología vascular. ¿Hay alguna duda, algún reclamo que tengan? ¿Todo claro hasta el momento? Bueno, si es que no hay ninguna duda, estamos continuando a las 8:35 con la última parte que nos queda sobre fisiología vascular. He tratado de centrarme en todo lo importante o lo relevante del, de las clases de Peña del libro de Guyton y lo más importante para que puedan dar sus exámenes, ¿no? A la sesión 3 y puedan, a la hora de llevar la misma clase con el doctor Peña, sea más leve, más suave y puedan entenderlo.
Bueno, eh, si es que ya todos regresaron a sus respectivos escritorios, mesas, cuadernos o lo que tengan a la mano, vamos a continuar con esta parte que queda sobre fisiología vascular y vamos a ver un poco sobre los capilares. Capilar, lo más importante que tienen que saber es que un capilar no necesita velocidad, no necesita un flujo aumentado, no necesita ni velocidad ni flujo. Lo que necesita un capilar es superficie. El capilar es por ello que hay mucha cantidad de estos capilares, de estos anastomosis capilares pequeñitas, pequeñitas a nivel de todos nuestros tejidos. Un capilar necesita más superficie para que pueda realizar ese intercambio de tanto de oxígeno como de nutrientes, como de cualquier metabolito que se va a intercambiar. Es por ello que no requiere velocidad, sino requiere superficie. A nivel de este microscópico, de los vasos sanguíneos microscópicos, vamos a tener arteriolas, vamos a tener metaarteriolas, capilares, esfínteres y vénulas. Las arteriolas, como ya les comenté, las arteriolas son importantes porque depende de ellas, solamente de ellas va a depender la resistencia vascular que se va a tener a nivel de todo el organismo. La resistencia vascular periférica o sistémica depende principalmente de las arteriolas. Las metasarteriolas son una especie de transformación o una especie de caminito que va a pasar de arteriola a capilares. Y dentro de ellas van a estar los esfínteres. Dentro de las metas arteriolas van a estar los esfínteres. Estos esfínteres son como una especie de válvulas o una especie de tapones que se van a abrir y se van a cerrar de acuerdo a la necesidad que tenga el flujo en los capilares. Como ya les comenté, los capilares no requieren mucho flujo, no requieren mucha velocidad, lo que requieren es superficie. Entonces, estos esfínteres se abren siempre y cuando necesiten flujo sanguíneo, ingresa la sangre, se produce ese intercambio y una vez que tienen la sangre suficiente, estos esfínteres se cierran. ¿Para qué? Para que se pueda redistribuir esta sangre a lugares donde realmente se necesite. En los capilares no se necesita mucho flujo ni mucha velocidad, se requiere superficie. Es por ello que dentro de esos capilares va a haber un flujo intermitente. Va a haber momentos en los que se necesita flujo y va a haber momentos en los cuales no se va a necesitar flujo. Aquí está la pequeña diferencia entre cada uno de los vasos sanguíneos. Las arterias, ya saben que necesitan o tienen mucho músculo o una gran capa muscular porque son vasos sanguíneos de presión. Las arteriolas, como solamente tienen capa muscular y endotelial, las arteriolas principalmente, como son endotelio y muscular, depende principalmente de ellas la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, lo vuelvo a mencionar porque es muy importante, va a depender principalmente de la masa de las arteriolas. Los capilares solamente tienen endotelio. ¿Por qué? Porque los capilares no se van a vasodilatar, no se van a vasodilatar ni se van a estirar ni van a soportar grandes presiones porque solamente se los requiere para este intercambio de nutrientes, solamente para intercambio de nutrientes y de sustancias. Capilares solamente tienen endotelio y las venas son un poco promedio, pero tienen una capa muscular más pequeña que las arterias porque son vasos de volúmenes. Las venas son vasos de volúmenes, las arterias, vasos de presiones. Arteriolas depende de la resistencia vascular periférica y los capilares son para intercambio de sustancias. Aquí nuevamente tenemos los gráficos, miren, tenemos las arterias, las arteriolas, aquí están las metasarteriolas junto con los precapilares, con los esfínteres capilares para regular el flujo sanguíneo, los capilares donde va a haber ese intercambio, luego pasan a las vénulas y retornan a las venas grandes para que lleguen al corazón. Los esfínteres precapilares se usan siempre y cuando no necesite flujo sanguíneo el capilar. ¿Por qué? Porque esos esfínteres es más que todo o principalmente para redistribuir el flujo. Cuando el capilar necesita, se apertura, ingresa el flujo sanguíneo cuando necesita el capilar
para que pueda enviarlo a los tejidos. Pero cuando el capilar tiene suficientes oxígeno, tiene suficiente nutriente, se cierra este esfínter. ¿Para qué? Para que pueda pasar el flujo al siguiente capilar o al siguiente arteriola, al siguiente meta-arteriola. Para ello es el uso del esfínter precapilar. ¿Por qué? Acuérdense, el capilar tiene un flujo intermitente, un flujo que solamente depende de las necesidades de los tejidos. Los tipos de circulación capilar tenemos de tres tipos, los continuos, bueno, estos son tipos de capilares, ¿no? Los continuos, fenestrados y discontinuos, cada cual en lo cual necesita, los principales que son los fenestrados y los discontinuos, que son para intercambio. Los fenestrados están en el intestino, en los riñones, en las glándulas, los discontinuos en el hígado, en el vaso, donde se requiere un ingreso mucho más amplio de sustancias. Y ahora vamos a los tipos de intercambio de los capilares, como la difusión pasiva. La difusión pasiva, como ya hemos visto muchas veces, creo que ya sabemos, es a favor de la gradiente. Se requiere una gradiente de concentraciones para que haya esta difusión. Factores que van a variar en cuanto a la ley de Fick, porque la difusión pasiva va a depender de la ley de Fick. Ahorita les voy a mencionar estos factores muy importantes. La difusión de gases que pasan de moléculas pequeñas como el oxígeno, el dióxido de carbono. Vamos a tener aquí en la ley de Fick los factores importantes que van a depender en la difusión pasiva. La gradiente de concentraciones, la superficie de absorción, liposolubilidad que va a depender para que fluyan a través de la membrana, el peso de las moléculas, la distancia de difusión. Vamos a tener dos tipos de circulación, que es la paracelular y la transcelular. La paracelular va a pasar a través del endotelio, o sea, entre endotelio y endotelio, entre esos dos, entre ese espacio van a pasar moléculas pequeñas. El agua no va a pasar por la membrana, por eso es que no pasa por la celular. Las transcelulares va a pasar en medio de la célula y para ello se necesitan vesículas, vesículas que se van a formar, ahorita les voy a mostrar esta formación de vesículas. Esta formación de vesículas que se tiene a nivel de las caras, o sea, vamos a tener dos caras por las cuales va a pasar. Este es un mecanismo de transcelular, o sea, va a pasar entre la célula. Paracelular pasa en medio de los dos capilares, pasa por aquí. Por aquí es la paracelular, por aquí es la transcelular a través de la célula. Forma una vesícula, esta vesícula viaja por el citoplasma, se forma un tipo de salida de salida a nivel de las caras de la membrana y por ahí se expulsa. Endocitosis, exocitosis. Y todo este caminito se va a llamar transitosis. Esta parte es muy importante y muy interesante que sepan, por lo cual se va a basar la ley de Starling, que hay diferentes tipos de presiones que van a predominar a nivel de los capilares para que pueda haber un flujo neto. Hay una presión capilar que se va a ejercer dentro del capilar, dentro de ese vaso sanguíneo, que va a depender principalmente de la presión hidrostática, o sea, de la presión del líquido que está dentro de este, de la presión de la misma sangre. Presión hidrostática, presión capilar o presión de la sangre son sinónimos. Tenemos otra presión, que es la presión coloidosmótica, que es principalmente o mayoritariamente importante, que es la concentración o la cantidad de moléculas de proteínas que se tiene y va a haber la misma presión, pero solamente dentro del capilar, como fuera del capilar, que es en el espacio intersticial. Aquí vamos a tener la fórmula, pero más que todo esto, necesito que entiendan esa parte. La ley de Starling es el equilibrio que debe haber en el capilar y en el intersticio, que se va a basar principalmente de dos presiones, la presión coloidosmótica y la presión capilar o hidrostática que se da en las paredes del capilar. Va a haber un equilibrio, aquí debe haber un equilibrio entre la presión capilar y la presión coloidosmótica para que tanto la presión que salga como la presión que ingrese sea casi nula, porque aquí va a haber un excedente de presiones que principalmente
tiende a salir del capilar, o sea, tiende a salir líquido del capilar y se va a acumular en el espacio intersticial, pero que va a ser automáticamente absorbido por el sistema linfático para que este equilibrio vuelva a su estado normal. Y nuevamente, la presión hidrostática tiende a salir del capilar, la presión coloidosmótica tiende a atraer una diferencia de presiones allí y el líquido tiende a salir, o sea, gana la presión capilar básicamente. Gana presión hacia afuera del capilar, lo cual favorece una acumulación de líquido en el espacio intersticial y este líquido excedente va a ser absorbido por el sistema linfático para que vuelva al equilibrio. En eso se basa la ley de Starling. Hay un equilibrio que me falta comentar que no es tan importante, pero quería mencionarlo, que es el equilibrio de Gibbs. Ese equilibrio de Gibbs nos dice que hay proteínas que tienen de carga negativa, comúnmente las proteínas negativas, que van a atraer a los iones de la carga positiva. Y estos iones van, como principalmente el sodio, que es de carga positiva, como saben, el sodio casi siempre está junto al agua, tiende a absorber el agua. Y entonces, esta, de esto parte, o de esto se basa la presión coloidosmótica. La proteína de carga negativa atrae iones de carga positiva, como el sodio. El sodio tiende a absorber el agua. Y entonces, por consecuencia, las proteínas jalan el agua. Y de ello o bueno, esa es la base de la presión coloidosmótica. ¿Por qué aquí la presión coloidosmótica es hacia el interior? O sea, tiende a absorber el líquido adentro del capilar. Por lo mismo, de esta explicación del equilibrio Gibbs. Las proteínas atraen iones positivos, que son principalmente el sodio. El sodio atrae el agua y por ende las proteínas atraen el agua o retienen, o mejor dicho, retienen los líquidos dentro de los capilares sanguíneos. Vamos a hablar un poquito o algo leve sobre el sistema linfático. El sistema linfático, ya les dije su importancia. La mayor importancia es el drenaje de líquido extra. Miren, las arteriolas pasan aquí capilares. Los capilares aquí, estos capilares pequeños, como ya les comenté, por el equilibrio de Starling o por la ley de Starling, tiende a salir el líquido al espacio intersticial, pero en ese espacio intersticial, qué va a pasar? Va a estar el sistema linfático. El sistema linfático absorbe ese líquido que se ha liberado o que ha salido del espacio intersticial y es retornado nuevamente a las vénulas o a los capilares venosos y nuevamente retornado al sistema circulatorio. Es la importancia principal del sistema linfático, pero también tiene otras importancias a nivel ya de otros sistemas, como la defensa inmunológica, como el transporte de lípidos. La defensa inmunológica, ¿por qué? Porque estos capilares linfáticos o estos vasos linfáticos, ¿qué van a hacer? Van a favorecer la migración de los leucocitos, de los macrófagos hacia el lugar de infección, que llegan a ese lugar de infección y atacan. O también pueden llevar ese agente extraño hacia hacia sus ganglios linfáticos, en donde van a estar acumulados los linfocitos T y esos T van a generar los anticuerpos y también nuevamente vuelven a migrar. Este sistema linfático va a favorecer esta migración de estas células inmunológicas que están en nuestro organismo. ¿Para qué? Para que haya una correcta defensa en nuestro cuerpo. El sistema linfático también va a poseer válvulas. Estas válvulas, como ya les comenté, son importantes para evitar el reflujo. ¿Para qué vamos a necesitar sistema linfático si va a reflujar nuevamente al intersticio? Para nada, básicamente. Entonces, por ello están estas válvulas. Las válvulas, acuérdense siempre que las válvulas evitan el reflujo. Entonces, hacen de que la linfa que está dentro de los capilares tengan una sola dirección. Absorben el líquido intersticial, ingresan a través de los capilares o vasos linfáticos y vuelven a regresar al sistema venoso. Esa es toda su circulación importante del sistema linfático. Absorben el líquido intersticial, del espacio, ese líquido excedente, y lo retornan al sistema circulatorio a través de las venas. Es por ello la importancia de estas válvulas. Las válvulas favorecen
un sentido unidireccional. Evitan el reflujo. Acuérdense de eso siempre. Las válvulas evitan el reflujo. Vamos a tener ahora el control del flujo sanguíneo. Hasta ese momento, hasta aquí, me logran entender, me logran captar la idea. Los términos que repito varias veces es porque es muy importante que retornen a sus clases o que vayan a su clase de la tercera unidad con esos conceptos básicos y claves, ¿no? Si es que hasta aquí me logran entender y no tienen ninguna duda, vamos a ir continuando con el control del flujo sanguíneo. El control del flujo sanguíneo va a variar de dos tipos, de corto y largo plazo, ya sea segundos o minutos, que se va a generar esa vasoconstricción y vasodilatación principalmente en corto plazo y en largo plazo, ya sea semanas, meses o incluso años, es la formación y el incremento de tamaño de algunos vasos, que se le va a denominar como circulación colateral. El corto plazo principalmente es vasoconstrictor y vasodilatación, a través de dos teorías, teorías vasodilatadoras o teorías de falta de oxígeno. Vamos a ver cada una de ellas. La teoría de falta de oxígeno es algo sencillo. Si no hay oxígeno, este oxígeno no ingresa a los músculos. Los músculos, como no tienen oxígeno, no tienen combustible para hacer su mecanismo, su metabolismo aeróbico, genera relajación. Es principalmente lo que nos dice esta teoría. A falta de oxígeno, el músculo no va a generar contracción, por ende se relaja. Eso es teóricamente lo más importante de la teoría de falta de oxígeno. Por lo contrario, bueno, por lo contrario, si es que hay oxígeno, el músculo genera su mecanismo aeróbico, por lo tanto hay contracción y por ende hay una vasoconstricción de estos capilares o estos vasos sanguíneos que se tienen, ¿no? La teoría vasodilatadora es principalmente a través de metabolismo. Cuando no tenemos disponibilidad de oxígeno, cuando el metabolismo ya se dio, cuando hay mucho metabolismo, va a generar ciertos metabolitos, que es la adenosina, que es el dióxido de carbono, que son los iones de potasio, los iones de hidrógeno. Y todos estos, en cada una de sus formas, van a generar una vasodilatación. Esta vasodilatación va a incrementar el flujo sanguíneo y este flujo sanguíneo va a poder perfundir a los tejidos, va a poder perfundir al mismo vaso sanguíneo para que pueda generar nuevamente su ATP, nuevamente su oxígeno para que pueda generar comúnmente o normalmente sus metabolismos, su metabolismo, ¿no? Ahora vamos a hablar de un concepto muy importante que es hiperemia. Vamos a desglosar esta misma palabra, hiper, mucho, bastante, y emia, hablamos de sangre, o sea, mucha cantidad de sangre, pero ¿en dónde? En una zona o en un territorio específico. Vamos a tener de tres tipos, que es la activa, la reactiva y la pasiva. Esta reactiva es como un tipo de activa. La activa es una respuesta que tiene el cuerpo a un aumento de metabolismo. Cuando aumenta el metabolismo en nuestro cuerpo, por ejemplo aquí, mira, cuando nosotros ingerimos nuestra comida, va a pasar por nuestro esófago, por nuestro estómago, por nuestro intestino delgado, intestino grueso, y este sistema, ese espacio en nuestro cuerpo, esta zona en nuestro cuerpo, ese territorio específico en nuestro cuerpo requiere una demanda de oxígeno, una demanda de ATP incrementada, una demanda de oxígeno mayor que a nivel, no sé, de nuestras extremidades, de nuestro cerebro, de cualquier otra zona de nuestro cuerpo. Y es por ello que aquí se concentra bueno, aquí se concentra la sangre, ¿no? Aquí se concentra el flujo sanguíneo. Se distribuye esta zona específica. A eso se le llama redistribución del flujo sanguíneo. Se redistribuye el flujo sanguíneo a esta zona específicamente. ¿Por qué? Porque necesita mayor oxígeno para que haga su metabolismo. Nuestro estómago, nuestros intestinos delgados, nuestro intestino grueso requiere de este flujo sanguíneo, requiere de este oxígeno y esto se le conoce como hiperemia activa. Lo mismo cuando hacemos ejercicio, nuestro músculo requiere más flujo sanguíneo. ¿Qué genera? Genera una mayor acumulación de sangre, o sea, una hiperemia en esta zona. ¿Para qué? Para que haya un mayor flujo, un mayor oxígeno, una mayor cantidad de oxígeno en estas zonas
y se pueda generar su metabolismo normal. Lo mismo con el cerebro, cuando estamos haciendo, cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo, cuando estamos repasando, el cerebro se activa, el cerebro empieza a generar mayor actividad metabólica. Entonces se redistribuye la sangre, se va al cerebro y en esta zona va a haber hiperemia, pero no hiperemia activa, porque es una respuesta al aumento metabólico. Pero ¿qué sucede en una hiperemia reactiva? La hiperemia reactiva es por oclusión, o sea, así como en el ejemplo, ¿no? Cuando obstruyen esta zona de retorno, ¿qué va a generar? Se va a generar una acumulación de sangre solamente en esa zona, pero ¿por qué? Porque es una respuesta a la oclusión. Pero cuando lo sueltan, se va a redistribuir la sangre y se va a regresar a su estado normal. Pero esto es en una hiperemia reactiva, o sea, es algo que se puede, que tiene una solución, por así decirlo, no se me fue la palabra. Es algo que tiene solución, es algo que se puede redistribuir este flujo sanguíneo, pero en cambio en una pasiva sucede lo mismo, hay una congestión venosa, pero lo que sucede aquí que es no se puede retornar a su estado normal, es una congestión que se tiene, por ejemplo, en una congestión pulmonar, esta acumulación o esta generación de sangre en esta zona de los pulmones no va a tener una solución normal como lo tiene en una hiperemia reactiva. La diferencia entre reactiva y pasiva es que la reactiva sí tiene un tipo de solución, por así decirlo. En cambio, una pasiva es una congestión venosa que no es fácilmente de solucionarlo. Aquí hay un gráfico que me ayudó bastante. Mira, hiperemia, pero esta es una activa. ¿Por qué? Porque es una respuesta, una consecuencia, ejercicio, un estado inflamatorio que también tiene una solución. En cambio, en una congestión es más congestión venosa. Aquí hay un mayor flujo, pero un mayor flujo a nivel de las arterias, un mayor flujo a nivel de oxígeno, porque es una respuesta a aumentos metabólicos que se tienen en nuestro organismo. Esta hiperemia se va a entender o se va a poder responder a través de dos tipos de mecanismos que quiero que esta parte sí es muy importante. Hay dos mecanismos de autorregulación que tiene el cuerpo que es muy importante. Un mecanismo miogénico y un mecanismo metabólico. Aquí sí su completa atención para que puedan captarme la idea en esta zona. En el mecanismo miogénico vamos a tener como respuesta a cambios de presiones. Miren, aumento brusco de la presión. Las arteriolas, por ende, se tienden a estirar. Si tú empiezas a empujar, no sé, las paredes de un globo, porque tú empiezas a inflar a un globo, tú inflas un globo y le ingresas aire, ¿verdad? Cuando ingresas aire, ese aire empieza a generar presiones en las paredes del globo y empieza a inflarse, empieza a aumentar en tamaño. Lo mismo sucede acá. Cuando tú aumentas la presión en las arteriolas o en cualquier sistema, en cualquier vaso sanguíneo, este vaso como consecuencia se empieza a estirar, pero ese estiramiento va a alterar el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede con el mecanismo miogénico? ¿Qué genera? Genera vasoconstricción para que regule ese flujo. O sea, a un aumento de la presión arterial, el vaso se dilata, se estira, así como les expliqué con el globo. Cuando tú inflas el globo, esta fuerza que va a ejercer el aire que estás introduciendo en las paredes del globo lo tiende a estirar. Lo mismo sucede acá, cuando incrementas la presión, que cuando incrementas la fuerza que se ejerce sobre las paredes del vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo por consecuencia se estira. Pero ¿qué sucede con el mecanismo miogénico? El mecanismo miogénico quiere regular ese flujo. Entonces genera vasoconstricción para que pueda contraer ese vaso sanguíneo y se pueda regular ese flujo que se tiene. Lo mismo sucede acá. En una disminución de la presión arterial hay menor flujo de oxígeno. Ese menor flujo de oxígeno hace que hay una relajación a nivel de las arterias. Entonces, ¿qué sucede con el vaso sanguíneo o con el mecanismo miogénico? Genera vasodilatación para poder redistribuir el flujo y pueda normalizarse. Lo que quieren estos mecanismos es llegar a un flujo adecuado, un flujo normal. Ese es un mecanismo miogénico. Ahora vamos con un mecanismo metabólico. Aquí vamos a seguir este caminito. Cuando hay aumento de presión, aumenta la presión de perfusión, o sea, aumenta el flujo sanguíneo. Cuando aumenta el flujo sanguíneo, hay mayor cantidad de oxígeno.
y mayor cantidad de nutrientes, pero eso es exceso. Eso es un nivel excesivo, o sea que no se necesita mucho. Entonces, como hay un mayor flujo, hay unas paredes del vaso sanguíneo más grandes, estos metabolitos que generan como la adenosina, ya sea adenosina o óxido nítrico o cualquier vasodilatador, se empiezan a lavar. Ese lavado hace referencia a que empieza a fluir a través del vaso sanguíneo y sale de estas zonas estos vasodilatadores. Entonces, por consecuencia, genera una vasoconstricción. O sea, como no hay potentes vasodilatadores, ya sea óxido nítrico o adenosina, entonces gana la vasoconstricción y se regula el metabolismo. O bueno, se regula el metabolismo a nivel de estas zonas y también se regula el flujo sanguíneo, que es lo que se quería desde un principio. Dos principales mecanismos, como el mecanismo metabólico y el mecanismo miogénico. Acuérdense, estos dos son los mecanismos para regular el flujo sanguíneo. El miogénico responde a cambios en la presión, miogénico, cambios de la presión, metabólico, a cambios a nivel de flujo sanguíneo, que es básicamente a nivel de oxígeno y de nutrientes. Esa es la diferencia entre ambos. Y también hay una regulación extrínseca, eso sí, intrínseco obviamente, porque es a nivel de los mismos metabolitos que están en el vaso sanguíneo, pero regulación extrínseca, sistema nervioso autónomo, como ya sabemos, sistema nervioso simpático, depende de qué receptor se estimule, ya sea alfa uno o beta 2. Alfa uno genera vasoconstricción a nivel de los vasos y beta 2 va a generar vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Y a largo plazo, ya les comenté, esos mecanismos anteriores son a corto plazo, pero a largo plazo vamos a tener la formación, bueno, en realidad tenemos, bueno, se dice, eso es teoría básicamente, son teorías que se tiene, que hay vasos sanguíneos que están a nivel de, periféricamente de nuestros vasos, pero que están ocluidos, que están con sus válvulas o con sus esfínteres cerrados. Pero cuando hay una obstrucción, esas válvulas se abren y empieza a funcionar esa circulación que se va a tener colateralmente. Y a su vez, también va a haber formación de nuevos vasos sanguíneos, como se va a ver aquí. Mire. Eso es a nivel de una hipertensión portal en donde se ha ocluido la gran vena porta, se ha ocluido esta gran vena porta, y como no hay este flujo, empieza a generar una circulación colateral que permita este flujo a través de esta zona. Entonces, ¿por qué? Porque es una consecuencia a esta oclusión que se tiene. La circulación colateral principalmente es una oclusión en donde se va a requerir un tiempo prolongado para que se pueda aperturar, para que se pueda generar nuevos vasos y en consecuencia a todo esto es una respuesta a a una hipoxia crónica. Acuérdense, la circulación colateral es respuesta a una hipoxia crónica. Entonces, extrapolando esto al nuevo tema que vamos a hablar y último tema, a un pequeño esfuerzo, sé que es bastante, es un tema muy denso, es un tema muy denso que he tratado de simplificar lo más que he podido, pero a nivel del corazón, ¿esa circulación colateral serviría o no serviría? Si es que hay una oclusión de cualquier arteria. Si se ocluye cualquier arteria del corazón, no va a irrigar correctamente estas zonas del corazón. Si no irrigas correctamente el corazón, puede haber una falla, un paro cardíaco, cualquiera de todos estos. Entonces, esta circulación colateral no soluciona teóricamente nada. La circulación colateral en el corazón no tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque la circulación colateral es muy importante o tiene un mayor impacto cuando hablas de una hipoxia crónica, periodos de tiempo en los que ha estado muy prolongado esta oclusión de los vasos sanguíneos. Entonces, vamos ya a la fisiología coronaria, que es la última ya de esta ponencia y que espero que me hayan acompañados aquí. Eh, a nivel del origen, como ya vimos ayer los que estuvieron presentes, vamos a tener estos senos de Valsalva por donde se van a originar tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda. Y ahí va a ver bueno, su anatomía, como ya les explicó, con la derecha, la coronaria izquierda, descendente anterior, compleja y todos ellos, ¿no? Ya eso lo repasan cada uno.
pero vamos a ver más en su fisiología. Su importancia, o bueno, su relevancia es que la circulación coronaria va a tener un metabolismo principalmente aeróbico, o sea, requiere un flujo constante de oxígeno. No es tal vez como otro tipo de otro tipo de tejido como el músculo esquelético que también funciona con metabolismo anaeróbico. El corazón principalmente es metabolismo aeróbico y su principal fuente es una fuente lipídica. Mantiene una función de bomba, o sea, requiere una acción constante, una acción continua. ¿Por qué? Porque depende de ello la perfusión tisular del mismo corazón que va a estar actuando 24/7. Siempre está actuando tu corazón nunca va a parar. Entonces, esta circulación coronaria siempre va a estar activa porque el corazón siempre está activo. Y también va a importar porque va a prevenir una cardiopatía isquémica, que ya sea el síndrome coronario agudo, ya sea cualquier tipo de falla cardíaca. Entonces, vamos a hablar del mismo metabolismo miocárdico. Va a depender principalmente del flujo que pase por los vasos sanguíneos coronarios, como la concentración de oxígeno sanguíneo que se tenga. Porque ya les dije, nuevamente, el corazón, o bueno, su sistema metabólico es aeróbico, o sea, necesita oxígeno para que haga su metabolismo. Su consumo de oxígeno, aquí principalmente lo dejé marcado, va a depender de la frecuencia cardíaca. Porque como ya les comentó ayer, o bueno, yo les vuelvo a comentar, el corazón se va a nutrir en principalmente diástole. Si la frecuencia cardíaca aumenta, estos periodos de sístole y de diástole van a disminuir. Si disminuye el periodo de diástole, va a disminuir, ¿qué cosa? Su periodo de nutrición del propio corazón. También va a depender de la contractibilidad cardíaca. ¿Por qué? Porque la contractibilidad cardíaca va a depender principalmente de su metabolismo. Si para generar una contracción debe haber un correcto metabolismo. Si hay un correcto metabolismo es porque tenemos oxígeno constante a nivel del tejido muscular del corazón. Y todo ello es principalmente a su consumo de oxígeno que se tiene. Frecuencia cardíaca y contractibilidad va a depender. Si hay mucha contracción, va a disminuir las cantidades de oxígeno. ¿Por qué? Porque lo está usando. Si hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay pequeños periodos de diástole. Si hay pequeños periodos de diástole, no va a haber un correcto flujo, no va a haber un correcto llegado de oxígeno al tejido cardíaco. Vamos a tener la regulación del flujo sanguíneo a través de factores como los metabolitos. Aquí principalmente el más importante que se tiene a través del corazón, el potente vasodilatador del corazón, es la adenosina. La adenosina. Acuérdense de ello. La adenosina es el potente vasodilatador del corazón. Miren, la hiperemia metabólica. ¿Qué tipo de hiperemia sería si depende del ejercicio? La hiperemia activa. ¿Por qué? Porque el propio ejercicio va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, también debería aumentar debería disminuir el flujo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Como hay una hiperemia, o sea, hay una mayor concentración de oxígeno a nivel de estas zonas, va a generar una vasodilatación para que haya un flujo correcto, haya un flujo normal a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque se necesita que se bombee rápidamente y fuerte a nivel de todo nuestro organismo, porque estamos en una demanda metabólica aumentada, que es la cual se tiene en periodos de ejercicio. La perfusión coronaria. La perfusión coronaria aquí es muy importante porque va a depender de la presión diastólica en la raíz de la aorta. ¿Por qué? Porque en la raíz de la aorta, ¿qué se va a originar? Se va a originar las arterias coronarias, se va a originar a partir de los senos de Valsalva. ¿Y por qué también en la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo es por donde se va a inyectar este flujo sanguíneo a nivel de los senos de Valsalva y a nivel de todas las arterias coronarias para que irriguen al corazón. Como ya les mencioné nuevamente, esto es importante, que el corazón se nutre en diástole y es por ello que requerimos que haya un periodo de diástole grande. Un periodo, bueno, no grande, pero lo suficientemente importante como para poder irrigar a todo el corazón y que se pueda nutrir correctamente. Pero ¿qué periodo de diástole importante? Si quieren saber un poquito más, es el periodo de la diástasis, el cual va a tener
el llenado lento en el corazón, y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero solamente les quería mencionar ello. Las resistencias vasculares coronarias, como las que se tiene a través del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, al generar vasoconstricción, va a generar una resistencia vascular periférica, una resistencia vascular, pero a nivel de las arterias coronarias, la compresión extrínseca que se tiene cuando hay el periodo de sístole, cuando hay sístole se contrae el músculo cardíaco. Al contraer el músculo cardíaco, comprime esas arterias que están irrigando al mismo tejido cardíaco. Y estos dos factores van a hacer que van a aumentar la resistencia vascular coronaria. Si aumenta la resistencia vascular coronaria, que va a generar un menor flujo. ¿Y cómo se va a autorregular ello? Por dos mecanismos que ya les comenté nuevamente, que es muy importante. La autorregulación va a depender principalmente de mecanismos metabólicos y mecanismos miogénicos. Miren, para que se den estos dos mecanismos correctamente, debe haber una presión arterial media en unos valores en un rango de 70 a 140. La presión arterial media, no sé si ya les había explicado, pero bueno, vamos a dar un breve resumen. La presión arterial media es muy importante porque dentro de esos parámetros que se tiene, entre 70 y 140 va a favorecer, o bueno, va a generar que haya una correcto flujo sanguíneo, una correcta perfusión a nivel de todos nuestros tejidos. ¿A través de qué? A través de mecanismos de autorregulación que se tienen como mecanismos metabólicos y mecanismos miogénicos. Ya les dije. Lo mismo, miren aquí. Está determinado por la presión arterial media. Si hay una presión arterial media entre 70 y 140, se va a tener dos respuestas miogénicas y metabólicas. ¿A través de qué? Principalmente en el corazón, a través de respuestas a sustratos como adenosina. Adenosina nuevamente. Adenosina, presión arterial media, para que haya un flujo constante de sangre, un flujo constante sanguíneo a través de esas arterias coronarias. Aquí, miren. Si bien les dije que es necesario que haya un periodo de diástole, bueno, considerable para que haya una correcta irrigación de todo el corazón, una correcta nutrición de todo el corazón, pero esto solamente es relevante a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por lo mismo que el grosor de las paredes de cada ventrículo, entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, hay un grosor muy diferente. El ventrículo izquierdo es hasta 3 veces más mayor que el ventrículo derecho. Entonces, aquí la compresión del mismo, va a ser más fuerte. Entonces, sí va a comprometer con los mismos vasos sanguíneos pequeños que se tiene ahí. En cambio, el ventrículo derecho es un ventrículo más delgado, tiene una capa más delgada que no va a ser tan relevante a nivel de esta contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, ventrículo derecho no depende tanto de la diástole como el ventrículo izquierdo. ¿Qué, qué sucede aquí? Vamos a ver cómo el mismo mecanismo o la misma composición de estos vasos sanguíneos va a ser muy importante para que en estos periodos de sístole que se tiene el corazón no afecte tanto al propio tejido, ¿no? Hay dos tipos de plexos que ya les voy a explicar aquí. Hay dos tipos de plexos. Tenemos afuera el epicardio y dentro el endocardio. Plexos endocárdicos, plexos epicárdicos, pero dentro de ellos hay plexos subepicárdicos y plexos subendocárdicos. Aquí adentro están las arterias intramurales y conjunto está el músculo que se contrae. Cuando se contrae este músculo, sabemos que las arterias cuando están fuera, o sea, el flujo va de epicardio a endocardio, de afuera hacia adentro va el flujo, mejor para que me puedan entender que son las arterias coronarias afuera del corazón, adentro, también se requiere nutrir, pero cuando se contrae esto va a cortar esta comunicación entre ambos plexos para que, para que se contrae el corazón, pero genera una deficiencia de oxígeno. Pero ¿qué pasa? En los plexos subendocárdicos hay una especie de proteínas que se llaman mioglobinas que van a almacenar oxígeno
de una circulación previa, o sea, de un flujo previo van a almacenar oxígeno dentro de la mioglobina para que en estos periodos de sístole puedan usar este oxígeno como reserva y no generen esta deficiencia de oxígeno, esta isquemia, ¿no? dentro del corazón. Y es por ello la importancia de la mioglobina. La mioglobina es un mecanismo compensatorio del propio corazón a esas faltas de oxígeno que se tiene cuando estás en periodo de sístole. Periodo de sístole, contracción del músculo cardíaco, contracción del músculo cardíaco, va a comprimir los vasos sanguíneos. Al comprimir los vasos sanguíneos no va a haber oxígeno. Pero ¿qué pasa? En los plexos que están dentro, los plexos más internos del corazón, van a haber estas proteínas que se llaman mioglobina, que almacenan oxígeno para que puedan compensar esta falta de oxígeno en periodos de sístole. Grábense en su mente porque es muy importante para que puedan entender toda esa fisiología coronaria. La formación del plexo de baja resistencia, que es ese mismo plexo subendocárdico, como tiene baja resistencia, va a favorecer el flujo. ¿Recuerdan? Por eso es muy importante que me hayan prestado atención desde un comienzo. Para que haya un mayor flujo, debe haber una menor resistencia. Si un plexo de baja resistencia va a favorecer a un mayor flujo. ¿Qué pasa? Cuando el plexo ya usó todo este oxígeno, empieza a liberar los metabolitos, entre ellos la adenosina, que es por la degradación del propio ATP, ya se usó el ATP en su metabolismo. Entonces, ¿qué libera? Adenosina, que es su metabolito. Esta adenosina, conjunto con el óxido nítrico, va a generar ¿qué? Vasodilatación junto con el periodo de la diástole y va a haber una correcta nutrición del propio corazón, o bueno, para ser más exactos, del ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que haya un correcto flujo y se pueda nutrir en esta zona. ¿Cuál es la capa más sensible a una isquemia? El plexo subendocárdico, por lo mismo que ya les comenté, que era cuando hay una sístole cardíaca, una compresión del propio ventrículo izquierdo, va a comprimir los plexos más internos, como el plexo subendocárdico, y por ello que es más sensible ¿a qué? A una isquemia. Una isquemia. La capa más sensible, el plexo subendocárdico, a sufrir una isquemia. Mira, si queremos interpretar un poco de esto, insístole, a la presión que se aumenta. A mayor presión, mira que va a haber un menor flujo. Pero miren, aquí hay una presión a nivel de la corona derecha, normal, no pasa nada. En cambio aquí se reduce su flujo bastante. En cambio la corona derecha tiene un flujo casi constante. No se afecta en nada. Mira, en cambio aquí va desde incluso cero de flujo hasta que va retornando hasta 60. ¿Por qué? Porque se va generando este óxido nítrico y adenosina para que haya una correcta vasodilatación. Hay una correcta vasodilatación, aumenta y hay un correcto flujo a nivel de los plexos más internos, que son los que más sufren en una sístole. Lo mismo aquí. Miren, gráficamente para que me puedan comprender mejor. Una sístole, compresión de estos plexos internos. El que más sufre, el plexo subendocárdico. ¿Qué pasa en una diástole? En una diástole, ya por los metabolitos de adenosina, de óxido nítrico, se genera esta vasodilatación. Esta vasodilatación hace que el plexo subendocárdico pueda, ah, pueda tener un correcto flujo sanguíneo dentro del corazón y pueda nutrir hasta las capas más internas del corazón. Ya acabando, ya vamos acabando, ya vamos acabando. Tenemos los mismos, nuevamente, regulación miogénica, regulación metabólica, regulación miogénica. Nuevamente, acuérdense que responde a cambios de presión. Cambios de presión, aumento de presión, distensión de los vasos coronarios. ¿Para qué? Para que haya una, un mayor flujo por el mismo aumento de presión. Pero ¿qué hace la regulación miogénica? Corrobora eso, o bueno, corrige eso, disculpen, corrige eso para que el flujo pueda mantenerse constante. Aumenta la presión, distiende la pared de los vasos coronarios, pero ¿qué hace la regulación miogénica? Genera vasoconstricción para que el flujo se mantenga constante. En la regulación metabólica se va a dar por el consumo de oxígeno. Consumes oxígeno, ¿qué pasa? Eh, el 80% que va a recibir se va a generar ATP, el ATP va a generar contracción, va a generar metabolitos, estos metabolitos más importantes, la adenosina que se da por la acumulación bueno, por el consumo de ATP,
Adenosina que genera vasodilatación. Si consumes oxígeno, vas a tener como metabolito adenosina. Si tienes adenosina, mucha adenosina o buena acumulación de adenosina, generas vasodilatación. El óxido nítrico, por excelencia, que ya se deben haber cansado ya de ese nombre, el óxido nítrico es un potente vasodilatador. ¿Qué pasa si tenemos acidosis? La acidosis que va a generar es por un aumento del dióxido de carbono, bueno, principalmente aquí, ¿no? Este dióxido de carbono, la concentración le va a ganar al oxígeno, va a generar un tipo de isquemia, bueno, transitoria. Esto va a activar canales de potasio que son sensibles a ATP. ¿Por qué? Porque esto es metabolito de qué? Previa, de un previo metabolismo, porque ya se usó el ATP y esto va a generar vasodilatación por consecuencia, porque estos canales de potasio que generan hiperpolarización de la membrana, entonces empieza a salir el potasio, este potencial umbral se hiperpolariza y entonces genera vasodilatación. ¿Cuál es el mecanismo de la adenosina? Vamos a ver. Ya les comenté a cada rato adenosina, 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 que genera vasodilatación coronaria por excelencia. Su liberación se da a un descenso de oxígeno, o sea, ya se ha usado mucho oxígeno, como ya les dije, se usa mucho oxígeno que genera mucho ATP. Si generas mucho ATP, vas a generar por consecuencia adenosina. Si tienes adenosina, que genera vasodilatación. Pero ¿cómo genera esto? Porque se disminuye el calcio intracelular. ¿Por qué? Porque ya se usó. Si ya se usó, hay menor calcio, tenemos menor contracción, tenemos la activación de algunos receptores que van a estimular proteína GS. Estas proteínas van a estimular el AMP cíclico, la N-ciclasa, estimulan los canales de potasio dependientes de ATP, bueno, sensibles a ATP y van a hiperpolarizar la membrana, como ya les comenté. Si hiperpolarizan la membrana, que van a generar una vasodilatación por consecuencia coronaria. Por último, ya por último, la última diapositiva, lo que quiero que se lleven eh, en cuenta, el aporte coronario de oxígeno se va a dar por muchos factores. Los principales, presión de perfusión coronaria, o sea, una mayor presión a nivel de la raíz de la aorta, una mayor presión diastólica final del ventrículo izquierdo. También depende de la duración de la diástole. ¿De qué más depende? De las resistencias vasculares coronarias, de que esas resistencias vasculares sean mínimas. ¿Para qué? Para que haya un flujo correcto. Si hay menos resistencia, hay mayor flujo. Y aquí van a haber dos mecanismos de autorregulación, mecanismos nerviosos, mecanismos metabólicos y miogénicos. Estos dos importantes de autorregulación. Los nerviosos es principalmente a través del sistema nervioso simpático. En cambio, esos metabólicos, como ya les comenté, en respuesta a metabolitos y los mecanismos miogénicos, ¿en respuesta a qué? En respuesta a cambios de presiones. ¿Cuáles son las demandas de oxígeno? Como ya les comenté, la principal, la más importante, es la frecuencia cardíaca. Si hay variaciones en la frecuencia cardíaca, hay variaciones ¿en qué? En los periodos de la diástole. Si estas variaciones que va a haber menor tiempo, menor espacio para una correcta diástole, una correcta perfusión coronaria. Entonces va a disminuir. ¿Qué va a haber? Si hay contractibilidad, se va a usar este oxígeno. Entonces se va a disminuir la cantidad que se tiene. Si hay una mayor tensión de la pared ventricular, o sea, una poscarga principalmente, va a tener que vencer a esta poscarga. ¿Con qué? Con una mayor contractibilidad. ¿Usando qué? Usando oxígeno. Y entonces a nivel de estos dos, tanto de aporte como demanda, si hay un desequilibrio que se genera, una isquemia. Si hay una isquemia, puede haber un síndrome coronario agudo. Bueno, de segundo tipo. Eh, Eso ha sido todo. Espero que les haya servido bastante porque me ha costado bastante generar todo este PPT, este resumen. Y que, bueno, les vaya bien en su tercer examen cuando les toque. Y les sirva bastante para cuando lo toquen con el doctor Peña para los que están llevando actualmente. Eso ha sido todo. Gracias. Bien, Jeremy, muchas gracias por apoyarnos y darnos esta excelente ponencia. Chicos, antes de terminar, va a haber un breve quizzes, así que ya para terminar lo voy a estar compartiendo. Ingresen los que pueden estar aquí, máximo unos un par de minutos, 2 minutos para que ingresen y con eso ya estaríamos finalizando la ponencia del día de hoy.
Chicos, vamos ingresando así también para finalizar de una vez. Y también recuerden que el día miércoles va a haber otra ponencia sobre embriología cardíaca a la misma hora de día. A la misma hora de día y va a ser virtual igual a las 7:30 de la noche. ¿Ya? El post lo vamos a estar difundiendo en unas un par de horas más tardecito para que puedan también estar en el día miércoles. Así que ya agenden en su calendario para que puedan estar presentes. Bien, chicos, vamos ingresando al quizzes rápidamente para poder finalizar con el día de hoy. Chicos, recuerden que la participación del quiz y los que se quieren ganar el certificado del curso tienen que participar, así que vamos ingresando a los que pueden. Va a dar un par de minutos más, si no ya con los que estén acá en el quizzes empezamos y se les creerá la participación. Y aparte también va a haber un incentivo al ganador para que puedan participar, ¿ya? El ganador se comunica conmigo, voy a dejar mi número de WhatsApp en el chat para que puedan escribirme en privado su nombre, correo y su código, ¿ok? Vamos ingresando, chicos. Bien, chicos, vamos iniciando con el quizzes. Voy a darle a empezar, así que igual eh, estén atentos, entren los que pueden para ya finalizar con el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, con los que ingresaron, ahorita le voy a dar a empezar para que puedan realizar el quizzes. Son 10 preguntas, así que atentos. Todos lean bien y suerte. Ahí.
Bien, chicos, unos minutos más para que podamos estar terminando. Creo que ahí ya estamos varios terminados, así que operaciones de chicos para poder terminar es- con el día de hoy, con ese el segundo tema de este curso de cardiología. ¿Ya? Vamos terminando, chicos. Vamos a dar un par de minutos más. Chicos, un minuto más y terminamos el quiz de hoy, ¿ok? Recordar que el ganador se comunica conmigo. Voy a dejar mi número de WhatsApp en el chat del Zoom para que pueda comunicarse conmigo, ¿ok? Más tarde el día de hoy. Bien, chicos, voy a darle a terminar a la cuenta de 3 2 1 terminamos. Bien, chicos, felicidades Arturo por el primer puesto. Voy a dejar mi número en el chat para que pueda comunicarse conmigo. Igualmente, chicos, agradecerles por su participación el día de hoy. Y antes de terminar, vamos a tomar una fotito, así que al menos los que puedan prender su cámara son bienvenidos y los que puedan reaccionar también son bienvenidos, chicos. Así que reaccionemos o prendan sus cámaras para poder ya terminar la foto de la evidencia de hoy. Eh, A la cuenta de 3 2 1 bien, chicos, reaccionen. Uno más. A ver, chicos. Muy bien, chicos. Bien, chicos, entonces el día de hoy finalizamos con el tema de día de fisiología vascular. Agradecemos a Jeremy por la ponencia de hoy. Y el día de mañana, el día de mañana, no, disculpen, el miércoles vamos a retomar con la tercera sesión que es sobre biología cardíaca. Así que eso, recuerden, chicos, asistir, registrar su asistencia, realizar los quizzes y estar atentos en las ponencias y todo lo que se va a realizar, ¿ok? Así que unas buenas noches, chicos, espero que se encuentren bien y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Bye.